Ahora. Ya, perfecto. Gracias. Bueno, entonces hemos llamado a este webinar Mujeres en la Ciencia, Desafíos y Brechas en la Investigación, organizado por la Seremía de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de las regiones de Antofagasta y Atacama. Les doy la cordial bienvenida y por supuesto agradezco su tiempo tras decidir participar en esta jornada que es muy relevante, muy importante, sobre todo en el marco de la fecha que estamos conmemorando, que es el Día Internacional de la Mujer, pero que ya se ha transformado en un mes como tal para poder conmemorar esta fecha tan significativa para todas y todos. Así es que hoy estamos reunidos para poder visibilizar las principales brechas de género en la investigación científica, en la trayectoria profesional de las mujeres en la ciencia, y queremos y encontramos necesario este espacio de reflexión para poder proponer soluciones y conformar un directorio que nosotros anunciamos a través de las invitaciones que les hicimos llegar, pero esta es una gran sorpresa que tenemos preparada con nuestra Seremi de Ciencia, Romina Figueroa, y que ella al final de esta jornada les va a comentar mayores detalles sobre este directorio. Así es que agradecemos a todas y todos quienes nos acompañan en esta conversación, que consideramos que es clave para la ciencia y la equidad de género. Así es que para dar inicio a este encuentro le voy a otorgar la palabra a nuestra Seremi de Ciencia, Romina Figueroa Berríos, quien nos va a entregar unas palabras al respecto. Muy buenas tardes a todas y a Santi, que también nos acompaña. Para mí un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes, sobre todo en este mes que, como bien comentó Daniela, es de suma relevancia para no solo conmemorar el Día de las Mujeres, sino que también recordar las múltiples brechas que existen en la actualidad y que se vienen arrastrando tiempo pasado, pero que afortunadamente vemos que cada día se van haciendo más pequeñas y nos dejan la tarea de poder seguir continuando ese camino de precursoras en el pasado. Ya desde hace mucho tiempo, por ahí por el 2018, en nuestro país se generaron revueltas y manifestaciones, más bien, más que revueltas, manifestaciones desde la universidad, en donde las mujeres justamente pusieron en antecedente que habían grandes discriminaciones y problemas de género. Y es ahí que también agradezco ahora formar parte del ministerio, que fue el que se hizo cargo de cierta manera a través de leyes y a través de acciones concretas en su generación de incorporar el tema de género. Es por eso que hoy día queremos no solo conmemorar el día, sino que partir con una actividad que nos invita a reflexionar y a conocer la temática a través de una investigación que lleva la doctora Ana Valenzuela Toro, a quien vamos a escuchar en un momento más, pero también es el espacio que nos invita a conectar, a hacer redes entre nosotras que nos ayuden a generar primero espacios que nos pueden servir para investigaciones interdisciplinarias, o también nos puedan servir para poder generar mentorías, redes y otras líneas de apoyo que muchas veces no están disponibles desde la institución porque todavía se están pesquisando. Actualmente se va, no se va, ya se lanzó la última radiografía de género, que es una herramienta fundamental para poder conocer las diferencias que existen. Sabemos que hay brechas y todos los años van variando. A veces creemos que vamos avanzando, pero muchas veces estas radiografías nos indican que hay líneas en las que no debemos de caer y que justamente hay que seguir trabajando para ello. Una de esas líneas, como mencionó Daniela, tiene que ver con la visibilización, y una de las acciones que nosotros vemos en el tema de la visibilización para poder abordar desde nuestro territorio es la generación de un directorio. Voy a adelantar esto, Daniela, a propósito de que hay una persona presente que no se va a poder quedar hasta el final. Y que voy a presentar a continuación. Y este directorio del que les estoy comentando es el espacio que vemos disponible para poder justamente tomar a las voces de científicas e investigadoras
y algunas profesionales que están trabajando en las áreas dentro del territorio para poder compartir con medios de prensa. Para ello estamos elaborando un directorio que va a estar organizado de manera temática, con áreas, no solamente grandes áreas, sino que estas subespecificaciones, que se va a trabajar, por supuesto, con un diseñador para que sea de fácil acceso y se va a compartir con medios de prensa. Este directorio también va a tener un protocolo de uso, entendiendo que es importante proteger los datos de quienes estén presentes, en los que vamos a compartir correos y los teléfonos solo para comunicación vía WhatsApp o correo, y si la persona lo permite, una comunicación telefónica. Y a su vez, también vamos a tener el apoyo de Achipec, con su directora de la zona norte que está presente acá. Aprovecho de presentar a Rosy Barra, que es la periodista encargada del área de comunicación de la Corporación Cian Atacama, quien ahí no sé si puedes saludar, Rosy, para que te diferencien quienes no te han visto. Sí, hola. ¿Cómo están? También, Romy, señalar que veo que está conectada Gladys Hayachida. Ella también es nuestra secretaria de la directiva, es, digamos, también integrante de la directiva de este año de Achipec, por si acaso. Excelente, ya estamos con varias personas importantes de esta área y sin duda sabemos que hay una línea es la visibilización, pero otra es poder generar estos puentes entre los canales de comunicación formal y las científicas que tenemos en el territorio. Y no es fácil conectarlo, porque ni los científicos tienen los números y los contactos de todos los medios de prensa y a su vez tampoco los medios de prensa de las científicas. Por lo tanto, acá vamos a compartir un formulario en el que se va a marcar no solo las líneas que van a marcar su línea de especialización, sino que también un consentimiento por su parte para compartir datos, y posterior a ello nosotros vamos a tener una línea de capacitación que va a estar ahí de la mano de Achipec para poder también entregar herramientas, porque no todos nacen con las capacidades para poder hablar en medios de prensa o desarrollarse de manera exitosa con diarios y otros medios de comunicación. Así que ese va a ser un espacio que va a estar abierto, se va a lanzar el 1 de abril y va a estar abierto hasta finales de mayo para poder recoger todos estos datos, y la idea es poder estar a finales del primer semestre entregando esta importante herramienta a todos los medios de prensa, que lo vamos a hacer de manera simultánea y también con todas las científicas del territorio. Así que esperemos que las próximas noticias que tengan que ver con temáticas relevantes cuenten con estas mujeres que están presentes y que muchas veces no están en las áreas más sexys de la ciencia y por lo tanto no son visibilizadas, y esa es una labor que también tenemos que llevar adelante. Y por otro lado, también dejarle la invitación para la mesa de género que va a iniciar nuevamente este año y que también tiene una tarea que lleva no solo el 2025, sino que lleva levantándose desde años anteriores, que va a desencadenar en la realización de un manual de buenas prácticas. Se hizo un reconocimiento de brechas en los centros INES de género, y ese reconocimiento de brechas desembocó en que se levantaran iniciativas para poder abordarlas. Ahora estamos en el momento en que esas iniciativas que ya han sido levantadas tienen que encontrar el entregar la información de qué tal les fue, y eso es lo que nosotros vamos a compartir como un manual de buenas prácticas, entendiendo que no todo se pudo abordar, pero lo que se abordó sí tuvo resultados, y las cosas buenas y también las que no lo fueron son una herramienta para que nosotros podamos seguir trabajando. Así que también es otra de las líneas que se está trabajando en la parte de género de la Seremía este año. Así que, sin más, espero que podamos seguir conectadas con las actividades que vienen a futuro, y voy a dejar el espacio para que podamos escuchar a Ana Valenzuela y después podamos continuar con nuestra conversación. Así que, bienvenidas todas, y es un gusto compartir hoy día con ustedes.
Muchas gracias, Seremi, por sus palabras, por esta buena noticia también para nosotras, las comunicadoras de la macrozona norte. Realmente considero que es muy valioso el material que se va a poder compartir en la posteridad respecto a este directorio de científicas expertas para que puedan dar a conocer sus avances, su investigación y sobre todo para poder compartir su conocimiento con la comunidad. ¿Ya? Así es que espectacular noticia, considero que está súper buena y vamos a impulsar esto desde nuestras cuentas de redes sociales también, así que ahí les voy a hacer la invitación para que estén atentas y puedan inscribirse en este directorio de voces expertas. Y a continuación vamos a ir a lo que nos convoca hoy para escuchar a nuestra destacada invitada, que es la doctora Anita Valenzuela Toro. Ella es una investigadora de paleontóloga de Cian Atacama y es especialista en ecología y biología evolutiva de la Universidad de California en Santa Cruz, Estados Unidos. Y ella tiene una numerosa cantidad de publicaciones científicas, artículos de opinión respecto a la temática de género, porque es una destacada investigadora que es muy entusiasta en algo que yo también comparto mucho, que es hacer de la ciencia y la educación más inclusivas, tanto como para todas las edades, para todos los géneros. Es algo que debe estar en conocimiento y se debe compartir. Así es que, sin más preámbulo, por supuesto, quiero darle la bienvenida a Anita, que está conectada. ¿Cierto, Anita? ¿Cómo estás? Hola, sí, estoy conectada y escucho fuerte y claro. Espero que ustedes también me estén escuchando. Súper, entonces vamos a darle la bienvenida con su exposición titulada Ciencia y Género, reconociendo barreras y derribando la exclusión. Un aplauso para ella, un aplauso virtual o puede ser un aplauso así también, todas juntas aplaudiendo a Anita. Bienvenida, Anita. Hola, muchas gracias. Quiero confirmar que mi presentación se ve bien. Sí, creo que está... Ok, perfecto. Bueno, gracias por la invitación, especialmente a la Seremi de Ciencia, Romina Figueroa, también a su equipo, incluyendo a Daniela, quien cordialmente me invitó y estuvimos conversando. Estoy muy honrada por comentarle algunas cosas, algunas reflexiones que durante los últimos años he estado generando, no solo yo, pero también ahí con algunas personas que han sido súper importantes. Como Daniela comentaba, bueno, yo soy paleontóloga, no soy especialista en género, en temáticas de género, pero sí desde mi plataforma como investigadora, tanto acá en Chile como también cuando estuve en el extranjero haciendo el doctorado. eh, Pude adquirir ciertas visiones y me di cuenta de la importancia de que empecemos a socializar y a conversar y generar colectivismo entre las científicas, porque muchas de las cosas que yo sentía que eran dificultades o barreras más bien personales, eran compartidas y ahí empecé a tomar el peso a que es realmente importante a compartir, a empezar a compartir, indagar y por lo tanto y desde ahí a mi línea de investigación principal que es la paleontología, le añadí toda esta nueva corriente que tiene que ver con cómo lo hacemos las mujeres en ciencias. Así que espero que mi intención es tener un diálogo, compartir algunas de estas cosas, pero que en general todos podamos ahí quizás conversar luego. Y bueno, yo les decía, soy paleo y durante los últimos años me he estado dedicando a examinar ciertas dificultades. Creo que una de las instancias donde más empecé a hablar, empezamos a reflexionar sobre esto con Mariana Vilino, mi gran colaboradora, ella es investigadora argentina, fue cuando decidimos publicar una columna en Nature. Fue bastante desafiante, especialmente porque empezamos a tratar de poner sobre la mesa en esta revista que yo creo que todos están familiarizados con ella, que es bastante difícil, imponer un tema o proponer un tema acerca de las mujeres latinoamericanas en la ciencia.
fue bastante importante porque a partir de eso se nos acercaron varias personas a compartir sus experiencias, empezamos a vislumbrar otras iniciativas que ahí les voy a comentar un poquito, pero a partir de este artículo es donde comenzamos a pensar acerca de estas dificultades que muchos y muchas investigadoras latinoamericanas enfrentan, especialmente mujeres, y que, bueno, al final resultó bastante positivo. Y aquí les voy a comentar algunos de estos resultados y de cómo nosotros lo hemos visto. Bueno, yo creo que todas en esta llamada sabemos, en Chile existen muchas mujeres científicas que son inspiradoras de todo el país en las distintas disciplinas. El Ministerio de Ciencia ha tenido bastantes iniciativas, no solo el Ministerio de Ciencia, pero otras instituciones también, para destacarlas a nivel nacional e internacional. Pero todas estas mujeres en ciencia se tienen que enfrentar a muchas barreras, que van desde el financiamiento, enfrentarse a normas escritas, no escritas, cosas tan triviales para algunas personas, especialmente en el extranjero, el acceso a las publicaciones, a la literatura, dificultades como el idioma, para bien o para mal, en muchas disciplinas el idioma de la ciencia es el inglés, pero además las mujeres nos tenemos que enfrentar a las barreras asociadas a nuestro género, ¿ya? Y que no son triviales, muchas veces las normalizamos, pero aquí es donde viene parte de mi trabajo, que es, realmente no son tan triviales, son más estructurales, son sistémicas y permean a cada una de las disciplinas en las que nos desempeñamos. Y acá destaco la palabra interseccionalidad, porque es importante que cada una de estas barreras no las tomemos por separado, ya que cada una no solo se suma, pero aumentan sus consecuencias, es decir, existe una desproporción en el efecto de sus consecuencias cuando las tomamos en conjunto. Y hoy me voy a enfocar simplemente en las de género, pero existe un universo de otras barreras que tenemos que tomar en cuenta. Y para nadie es un secreto acá, es que las mujeres investigadoras enfrentamos múltiples barreras y desafíos que nos impiden avanzar en nuestras carreras comparado a lo que sucede con nuestros colegas hombres. Y en nuestro trabajo con Mariana y bueno, con otras colegas, hemos podido identificar 3 puntos principales o 3 barreras principales. Por supuesto, existe un universo de otras barreras, pero que nosotros consideramos que el sexismo y la violencia machista, la inequidad en las publicaciones y en el reconocimiento por pares, y asociado a esto, la falta de oportunidades de networking o de colaboración y mentoría, son unas de las principales que nos afectan y que tienen un efecto no solo transiente hoy en nuestra carrera, que nos impide avanzar en nuestras vidas diarias, pero que tiene un efecto a largo plazo, que es súper importante. Y en esta presentación voy a desmembrar un poquito esto a partir de datos de nuestra investigación y también algunas reflexiones más bien amplias. Bueno, el sexismo y la violencia machista, quizás para muchas personas que ven por encima este tema piensan, bueno, hemos avanzado bastante, la verdad es que ya la violencia quizás no ocurre en las instituciones académicas, pero lamentablemente sí. Y en este sentido, en los últimos congresos en los que yo he tenido la suerte de poder participar desde un nivel organizativo o más bien colaborar ahí como asistente, es que hemos podido recopilar algunos antecedentes, bien desde la paleontología, pero estoy absolutamente segura de que esto se replica para otras disciplinas. Entonces, hemos podido encuestar a algunas de las personas que asistieron por ejemplo, al segundo Congreso Chileno de Paleo, y nos sorprendió que en general, si nos fijamos en nuestros gráficos, el color azul, las personas sí identifican que o han sido víctimas de situaciones violentas de acoso o discriminación, ¿ya? En el contexto académico profesional, o que han observado situaciones violentas de acoso o discriminación también en este mismo contexto, ambas asociadas a su género. Y también que existe sexismo
en la paleontología. Esto es bien específico de la paleontología, pero viendo la literatura, esto no solo es de la paleontología chilena ni mundial, sino que es transversal a la mayoría de las disciplinas. También, solo para hacer énfasis en esto, que no solo en este Congreso Chileno de Paleontología pudimos recopilar estos antecedentes, pero también en congresos internacionales un poco más masivos, que nos muestran que sí las personas han observado acciones discriminatorias en sus instituciones académicas, profesionales o laborales en asociación a su identidad de género. Ya acá vemos casi el 70% de las personas contestaron que sí. Y que eventualmente su identidad de género, identidad étnica o las distintas dimensiones de la identidad de las personas sí tienen un efecto negativo en el avance de su carrera profesional. Y acá, solo para hacer énfasis, el 90% de las personas que respondieron que sí eran mujeres. Entonces, es algo que quizás para muchas personas, especialmente hombres, no es algo, es algo casi que superado, pero para las mujeres sí sigue siendo un tema y seguimos siendo víctimas de violencia y sexismo. Y esto es bastante importante porque esto no solo se refleja en acciones físicas, quizás en sexismo flagrante en ciertas instancias, pero permea a otros aspectos. Y esto tiene que ver con por ejemplo, como en los patrones de publicación y el reconocimiento por parte de otros profesionales en la academia o en el mundo académico sobre nuestro trabajo. Porque los sesgos de género, ya sean conscientes o inconscientes, aún prevalecen y están no solo en el mundo académico a nivel de institución, pero también permea en otro aspecto que es súper importante en nuestro quehacer científico, que tiene que ver con los procesos de publicación y revisión de manuscritos de nuestros artículos científicos por parte de nuestros colegas, ya sea hombres o mujeres. Y es que diversos estudios muestran que aquellos papers, artículos, liderados o escritos o que tienen como primera autora a una mujer son más frecuentemente rechazados y tienen menos probabilidad de ser publicados que aquellos escritos por investigadores hombres. ¿Ya? Y esto es algo que pudimos recientemente corroborar. De nuevo, yo soy paleontóloga, entonces tomamos el caso de estudio de la paleontología latinoamericana para mostrar esto. Y es que encontramos que casi un cuarto de los artículos científicos en la paleontología latinoamericana de mamíferos marinos, no quiero que se enfoquen en los detalles, pero están escritos, solo menos del un cuarto de los artículos están publicados por mujeres, liderados por mujeres. ¿Ya? Y bueno, también existen otros sesgos acerca de que esto tiene que ver con más una visión del efecto del colonialismo, que se intersecta, por supuesto, con el tema del género, es que hay la mayoría de los registros fósiles o los fósiles de Latinoamérica son publicados por personas que no están en Latinoamérica, que están en instituciones del norte global. ¿Ya? Y lo cual es bastante controversial. Este es un artículo que está en prensa y que yo creo que hay harto para discutir en ese tema, pero si nos enfocamos en la parte de género, vemos acá en este gráfico en el costado inferior derecho que a través del tiempo las publicaciones de mujeres, que acá las señalo con estos puntitos de color blanco, si bien han aumentado, ¿cierto?, pero siguen estando en desproporción con aquellos publicados por hombres. Es decir, las mujeres existimos, publicamos, ¿ya? Pero siempre lo hacemos en una menor proporción que los hombres. Y de nuevo, esto es para paleontología, pero patrones similares son detectados para otras disciplinas. ¿Y qué pasa? Que no solo las mujeres publicamos menos, ¿ya? Y que no es que las mujeres publiquemos menos porque no queremos publicar, sino que hay muchas dificultades que hacen para que resultan en esto, y ahí les voy a mostrar algunas cosas que hemos reflexionado. Pero incluso cuando las mujeres logramos publicar estos artículos, ¿ya?, nos enfrentamos a otras barreras, a otras dificultades.
y es que existe una desigualdad, una inequidad en el reconocimiento por parte de los pares, y lo que se traduce ¿ya? En que las mujeres reciben proporcionalmente menos, los trabajos de mujeres o liderados por mujeres reciben proporcionalmente menos citas que los colegas varones. Y esto lo mostramos acá en este gráfico del costado superior derecho, en donde este es el universo de citas acumulado a través del tiempo. Pero acá vemos que el número de citas por trabajos por mujeres se mantiene relativamente estable. Y nosotros podríamos decir, bueno, es que esto es un patrón que resulta de la menor cantidad de publicaciones y etcétera. Pero cuando normalizamos estos datos por la cantidad de publicaciones, vemos que la proporción de citas de estos trabajos por año se mantiene, ha aumentado ligeramente, pero si lo vemos en los últimos 30 años, pero que si lo vemos en términos generales, está estancado y es absolutamente desproporcional respecto a la cita de los trabajos liderados por hombres, ¿ya? Al menos para mí esto fue bastante revelador, porque se habla de esto y todos lo sabemos, hay distintos estudios, pero verlo de esta forma fue bastante evidente de que existe una desproporción en cómo los trabajos son reconocidos. ¿Y por qué esto es importante? Nosotros sabemos que en ciencia publicamos no por un hambre de citas, creo que eso no es lo que debe movilizar la ciencia ni el avance científico, pero sí es un reflejo de quienes se convierten en referentes del conocimiento, en quienes generan conocimiento, en quienes son las caras visibles de la ciencia, no solo acá, pero también a nivel global. Y es que un menor a menos citas, esto genera que las personas son menos visibles. Por lo tanto, disminuye las posibilidades de participar en congresos, en workshops, etc. Y esto a la vez determina que existan menos oportunidades de conectar o colaborar con otros investigadores. En el fondo, generar redes de colaboración. Y en el largo plazo, esto determina que como tenemos menos oportunidades de colaborar y conectar con otros investigadores, tenemos una menor tasa de publicación. Y hay estudios que muestran que entre menos una persona publica, menos citas por artículo recibe, porque en el fondo no se hace no tienen la credibilidad, de cierta forma, que otras personas que publican más constantemente y que reciben más citas. Entonces, en el fondo se genera todo este ciclo de invisibilidad académica que es muy difícil romper y que yo creo que todos de cierta forma en esta llamada, o la mayoría quizás, hemos de cierta forma percibido. Y esto tiene a su vez genera un daño colateral, que es que, bueno, publicamos menos, recibimos menos citas, les mencionaba que tenemos menos oportunidades de colaborar porque somos personas menos conocidas, permanecemos en las sombras de cierta forma, si lo queremos llamar así. Esto nos genera aislamiento científico, no solo nos impide conectar con otros referentes, que usualmente son hombres, pero también nos impide conocer a otras mujeres científicas y nos impide armar redes, ¿ya? Y por eso estoy muy contenta con lo que está ahí con la sorpresa que nos estaba dando la CEREM y de que es súper importante porque nos va a permitir visibilizar y conocer y conectar con otras mujeres que están ahí. Porque obviamente aparecer en la prensa o dar la opinión a través de la prensa sí genera un impacto. Y existe otra mujer que está haciendo esto y ahí nos permite armar redes. Y esto es súper importante porque en la medida que permanecemos más aisladas o invisibles académica o científicamente, existen menos posibilidades tanto de recibir mentoría, pero también de entregar mentoría. Y esto es súper importante porque en general se muestra que las mujeres tienden a transmitir o mentorear más mujeres, a empoderar otras mujeres. Entonces, en la medida de que nuestro trabajo es menos apreciado, nos hace más invisible y nos aísla, y por lo tanto nos impide transmitir, conectarnos, transmitir el conocimiento y mentorear a otras personas. Entonces ahí todo se da un ciclo de invisibilidad que es súper potente y que cuesta mucho derribar.
Entonces acá solo para ya ir un poco cerrando la presentación, quería dejar la reflexión, que cuando nosotros pensamos en personas investigadoras, quiénes son las más citadas o con más publicaciones, que son más frecuentemente invitadas a dar charlas principales o estas keynotes a los congresos, o quiénes son nuestros referentes o las personas más distinguidas en cualquiera sea nuestra disciplina. ¿Cuántas mujeres se tienen a nuestra mente? La verdad es que yo hago el ejercicio y a mí se me vienen pocas y me imagino que para muchas también puede ser el caso, lamentablemente. Y no es porque no existan esas mujeres haciendo lo mismo que uno hace o cosas similares en distintas disciplinas, es que simplemente permanecen ahí en lugares invisibles, en posiciones invisibles. Y esto no solo lo vemos, no está solo no es solo el resultado de que se publica menos o son citadas menos, sino que también son amplificadas por los medios de comunicación, por, no sé, las distintas instancias de comunicación científica, los conversatorios, a veces se invitan a hombres y no mujeres, simplemente porque las mujeres son más, permanecen más invisibles, no porque quieran. Entonces, ¿cómo rompemos esto? Acá les hago referencia a este techo de cristal que se ha mencionado en muchas ocasiones respecto a que las mujeres podemos crecer, ¿cierto? Podemos seguir avanzando, pero existen estas dificultades que son invisibles y que nos mantienen y que nos hacen difícil seguir avanzando en la escalera del progreso académico o profesional. Y bueno, acá son ideas, por supuesto, yo no soy especialista en género, esto viene de mi experiencia como investigadora, pero también del colectivismo en el que he participado, en el que soy parte, pero que primero que todo creo que es necesario y un requisito, este es el desde cero, respecto a la tolerancia al sexismo y la violencia machista. O sea, es inaceptable que sigan ocurriendo cosas o que sigan existiendo situaciones en donde las mujeres ven afectada su integridad física, emocional e incluso sexual en ciencia. Entonces, yo veo con ojos muy positivos, para mí ha sido muy, muy bueno empezar a ver que existen incluso en las postulaciones a fondos concursables requerimientos de que las personas no puedan postular si tienen ciertas acusaciones o han sido, no acusaciones, pero que han sido sancionados por distintas acciones o han sido sancionados por actitudes sexistas o machistas. En cierto lugar, esto no es para todos, pero he visto algunos fondos en donde eso es una realidad. Pero también creo que es importante que ya empezamos a ver que instituciones, no solo a nivel local, pero también a nivel más general, empiecen a proveer asesorías y orientación legal. No basta solo con decir que esto está mal, pero también tenemos que entregar herramientas para que las personas que se sientan afectadas con estas acciones sexistas o violentas empiecen a recibir la asesoría y la orientación que requieren para poder perseguir a las personas que les hacen daño. Y creo que esto lo voy a repetir, lo dije antes, pero lo voy a volver a decir luego, creo que es clave que empecemos a pensar colectivamente, y esto no solo sea a nivel institucional, sino que intrainstitucional, pero también interinstitucional, que nos empecemos a unir. Y por eso creo que conversatorios como este es tan importante porque nos permite conocernos y empezar a generar redes. También creo que es súper importante que continuemos fomentando los espacios de intercambio científico, pero con un énfasis en que sean seguros. ¿Ya? Y para esto, detalles como que ahora los congresos están armando códigos de conducta, es tremendamente positivo para muchos y tengo algunas anécdotas que contar al respecto. Para muchos los códigos de conducta son opresivos, constituyen como... son excesivos y que no permiten el libre desarrollo del pensamiento. Incluso me han dicho eso, pero creo que es muy positivo. También creo que es muy importante con el código de conducta tener comités de ética y buenas prácticas. Esto no, lamentablemente, si no adquirimos una posición más punitiva, en algunos casos, nada de lo que digan o sea, todo lo que digan los códigos de conducta son letra muerta. Por supuesto, los canales de reporte son súper importantes. El lenguaje no sexista para muchas personas
incluso han querido ridiculizar el tema del uso del lenguaje, pero el lenguaje crea realidades. Entonces, en la medida que no empecemos a normar en los congresos o cualquier otro espacio de intercambio científico, que no se utilicen lenguajes inapropiados, creo que no vamos a avanzar. Y otras cosas que pueden ser detalles, pero que también representan violencia. El no entregar acomodaciones para las maternidades, las paternidades, cosas o espacios como los lactarios, guarderías, incluso hacer que los horarios sean compatibles con las labores de maternidades, paternidades o de cuidado, es súper importante. Y también creo que ahí tenemos que avanzar en la generación de redes de apoyo para guiar, asistir a los y las asistentes, especialmente los y las estudiantes, que han demostrado ser las personas más vulnerables, de cierta forma, especialmente las mujeres estudiantes, a vivir situaciones bien complejas. También, esto no quiero inventar la rueda, yo creo que todos hemos reflexionado sobre esto, pero las sesiones de preguntas pueden ser situaciones en los congresos y otras, los workshops en otras instancias, pueden ser bastante violentos para algunas personas y pueden perpetuar y revictimizar a ciertas personas. Entonces creo que es importante que la moderación tenga un rol clave. Atención a las neurodiversidades, equilibrio en las presentaciones también es muy importante, que no sean solo bloques de hombres, como me ha tocado ver, o solo bloques de mujeres. Entonces al final se genera que los hombres van a los bloques de hombres porque los consideran más relevantes y, no, y se van a los bloques de mujeres, lo cual es bastante triste y habla un poco de, de cómo ven la ciencia. Y también tiene que ver con ser intencional en la organización dedicadas al networking, al intercambio, al conocer a otras personas en ciencia. No basta con las reuniones de pasillo, en mi opinión, porque eso muchas veces perpetúa el establecimiento o estas estructuras de poder. Entonces creo que es súper relevante ser intencional. Diversidad en los paneles, por supuesto, no siempre asociar a las mujeres con que estamos liderando paneles de mujeres, sino que diversidad en los paneles donde las mujeres adquieran roles de poder o de roles más importantes en el quehacer científico. Un ejemplo de esto, que es muy simple, organizamos un congreso de paleontología hace un tiempo y donde por primera vez instauramos un código de conducta y generamos un comité de ética y buenas prácticas y realmente funcionan. Creo que fue una excelente experiencia y al menos para mí me demostró que si uno es intencional respecto a estas acciones, estos pequeños detalles, el dedicarle 5 minutos cada día a pensar sobre esto, realmente funciona y hace un cambio en cómo los y las estudiantes, las profesionales ven estas instancias de reunión como un ambiente seguro. Finalmente, esto es solo un ejemplo, probablemente ustedes tienen muchas más sugerencias. Creo que es importante también hacer énfasis en convocar y seleccionar ponentes mujeres y otras disidencias de género en los congresos, en otras instancias, en cualquier otra, en los reportes periodísticos, etc. Ya, tiene que haber un equilibrio de género y de hecho yo sé que muchas universidades, pero aquí pongo el excelente ejemplo de la Universidad de Atacama, donde ellos tienen protocolos, existen protocolos, por eso de nuevo, esto no es inventar la rueda. Cada institución tiene sus propios protocolos donde esto se detalla. Pero acá les destaco y algunas cosas que lo encontré muy buenas que tienen que ver con los criterios de selección transparente. A veces uno asiste a un congreso y uno no tiene idea por qué esa persona está ahí, porque en versus habían otras personas. Entonces, ese tipo de situaciones tienen que ser transparentes, explicadas. Tiene que haber ahí un trabajo de parte de las organizadoras de congreso. Y también la visibilización tiene que ser equitativa. A veces se visibilizan muchos los trabajos de ciertas personas en los congresos o en nuestras instancias de comunicación científica, pero se opacan otros. Entonces creo que eso tiene que ser trabajado y con intención. Y finalmente, para cerrar, creo que enfatizar que al menos en mi experiencia desde la paleontología, tanto en Chile como en el extranjero, que creo que lo más importante es el colectivismo. O sea, muchas de las cosas, los cambios que se generan no se generan porque una persona es imposible. Piensen en la ciencia. Es imposible hacer investigación como un individuo. Uno trabaja en colaboración con otras personas y es así como uno puede avanzar.
Entonces tenemos, al menos para mí, es súper importante tener esta perspectiva para el trabajo de género, trabajar con otras, conocer otras experiencias y desde ahí construir, desde las bases construir como grupo. Y bueno, cerrando, estas mujeres poderosas e inspiradoras, yo creo que en esta llamada hay muchas, solo que permanecen en ahí en las sombras o permanecen invisibles. Entonces, yo creo que a medida que vamos construyendo cada una de nosotras acá, vamos a poder inspirar a otras. Y el objetivo no es el reconocimiento per se, como una oda al ego, pero sí tiene que ver un reconocimiento al trabajo que cada una de nosotras realiza. Y con eso, muchas gracias a Romina Figueroa, la Ceremi, por la invitación, a su equipo, por supuesto, y también visibilizar que a las mujeres de Atacama, que nosotras estamos con un gran grupo de mujeres, hemos conformado la Red de Mujeres en Ciencia y Patrimonio, Atacamica, en donde estamos ahí trabajando lentamente, poco a poco, pero cada paso es importante en generar redes, armar, enfatizar en el colectivismo y resaltar el trabajo que todas realizan en la región de Atacama. Y con eso, muchas gracias. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias por esta inspiradora charla. Si bien ella hace hincapié en que no es experta en temas de género, aquí claramente podemos entender que sí hay una experiencia y que creo que un gran ejemplo de lo que plantea Anita es este protocolo que ellas implementaron en el tercer Congreso de Paleontología, ¿no? Que donde se pueden realizar códigos que yo en mi mente pienso y me imagino que podría ser llevado a cabo en este gran evento que vamos a tener este año, que es el Congreso Internacional de Investigación Aplicada en Minería y Metalurgia, un espacio que es de la industria minera donde el género masculino predomina de manera muy preponderante. Entonces, es bonito ver cómo estas experiencias podemos rescatarlas de una región donde ocurrió en la región de Atacama, ¿no, Anita? Y creo que la Seremi Romina también estuvo presente en estas instancias de divulgación, de compartir el saber científico y que podemos rescatar y podemos traer a la región de Antofagasta. Es una idea completamente mía que ahora como un poco escuchando a Anita se me ocurre y así que muchas gracias, gracias por esa experiencia que tú nos compartes y que nos invita a seguir combatiendo las brechas de género que estamos abordando en nuestra misma mesa. Seremi Romina, la escuchamos. Agradezco esa idea. Creo que las cosas buenas hay que compartirlas y sin duda es una experiencia que puede ser replicada en otros seminarios. Sé que hay varios congresos que vienen para este y el próximo año, así que voy a procurar hacer puentes. De hecho, Daniela, te mira a ti, Daniela, me beso directamente porque justo nos estaba hablando de algo que tienen pronto, así que voy a compartir estas experiencias con cada una de las actividades de congreso que estén prontas a realizarse y que por supuesto esté ahí a la disposición del equipo organizador si la pueden incorporar o no, pero es importante conocerla porque son novedosas y porque debo decir que la experiencia que se tuvo en aquel entonces no solo abarcó acciones que tenían que ver con sexismo, sino que habían a veces complicaciones de personas que estaban, por ejemplo, solas en otra región, este era un congreso nacional, y que veían dificultades para su traslado o estaban un poco desorientados o perdidos y a veces cosas tan sencillas como una emergencia femenina y que se quedaron sin algo y se podía responder súper fácil. Entonces, es contener a quienes están participando en el amplio espectro de la palabra y hacer una experiencia segura y agradable para todos los participantes. Así que creo que fue un éxito, Anita. Y a su vez tomó muy poco tiempo a los participantes y al equipo que conformó justamente esta acción. No, yo quiero entregar este espacio para que podamos conversar, hacer reflexiones.
Si quieren hacer consultas ahora a Anita, es el momento de que levanten la mano, o si quieren reflexionar o comentar alguna experiencia. Así es, chicas, ojalá que podamos comentar alguna experiencia o comentar o hacerle una pregunta también a la doctora Anita que está conectada y nos está escuchando respecto a estas experiencias que ella comparte, o bien realizar alguna reflexión en este webinar donde hemos convocado a mujeres del área de las ciencias. También queremos escucharlas si es que les gustaría comentar algo sobre nuestro próximo directorio de voces expertas. Aquí estamos todas en un espacio seguro, estamos todas conversando temáticas que para nosotros son familiares, son cotidianas, de nuestra labor también. Yo no soy científica, pero estoy involucrada en este rubro ya hace un par de años y me interesa que sepan que este espacio es para que nos podamos comunicar, que podamos plantear ideas, reflexiones respecto a lo que plantea Anita y también reflexiones en torno a esta fecha que estamos conmemorando, ¿no? Gabriela. Hola. ¿Se Hola, me escucha? Gabriela. Hola. ¿Se escucha? Vale. Bueno, mi nombre es Gabriela Reyes, soy del doctorado en minería de la Universidad Católica del Norte. Muchas gracias por la instancia. Tengo una pregunta para Anita y también después quizá que la responda una reflexión respecto a justamente lo que compartió al final sobre un congreso, porque estamos organizando un congreso que lo acabamos de nombrar Daniela. Anita, quería saber cuál había sido tu experiencia, ya que habías hecho tu doctorado, entiendo que en el extranjero, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia del trato que tienen a las mujeres allí en la universidad, en la ciudad donde estuviste, a lo que tú has vivido como experiencia aquí en Chile? Uh, Hola, hola Gabriela. A ver, mira, creo que puedo identificar ciertas diferencias, al menos en el lugar en el que yo estuve, en Estados Unidos, en una ciudad. Yo sé que Estados Unidos hoy en día no es referente para nadie por distintas cosas, pero la ciudad que yo estuve sí puede ver acciones muy positivas que tienen que ver con la conversación y en torno a los sesgos de género. Al menos en el lugar que yo estuve, esta era una parte de la conversación, no sé si diaria, pero para cada evento, para cada situación, sí se estaban generando protocolos, se estaban generando discusiones de cómo ir avanzando en este tema. Yo no digo que en Chile las cosas estén peor que en Estados Unidos, o al menos en la experiencia que yo tuve, pero sí siento que a veces cuesta convocar acá y avanzar en estas discusiones de cierta forma. Pero sí veo que acá hay mucho ímpetu también por avanzar, solo que cuesta a veces movilizar porque pasa lo mismo, que la gente no se conoce o permanecemos en estos grupitos muy cerrados, incluso en la misma disciplina somos del grupo de la institución X y no de la institución Y, entonces eso nos impide como realmente avanzar y compartir estas experiencias. Eh, entonces siento que eso, que al menos la mayor diferencia que veo tiene que ver con que al menos afuera vi más eh, eh, instancias explícitas para compartir y para reflexionar sobre esto. Había harta reconocimiento no solo de temas de género, pero también con el tema de colonialismo, etcétera, que en ciertos modos puede sonar paradójico, pero se daba esa posibilidad de conversarlo.
Muchas gracias, Anita, y quiero compartir también con todas las que estamos aquí y el bendito Santiago también que está. Estamos realizando justamente un congreso aquí en la Universidad Católica del Norte este año, ARMIC 25, y nos encantaría poder quizás replicar justamente, como decía Daniela y la Serimi, todo este protocolo de convivencia, ¿no? En congresos. No sé si nos lo podrías compartir o lo podríamos comentar en alguna reunión después, porque es interesante, ¿no? Es súper interesante que los congresos, sobre todo en este de minería y metalurgia, que son temas en la antigüedad muy de hombres, que ahora también obviamente se está abriendo mucho a mujeres, también se pueda aplicar este tipo de protocolos. ¿Sí? Si puedo decir algo sobre eso, sí, de todas maneras sería súper interesante si desde nuestra experiencia podemos aportar en la generación de protocolos con el que nosotros hicimos, pero si algo que puedo compartir desde ya, creo que es súper importante es que los códigos de conducta y los comités de verdad que no sirven de nada si es que las personas que están en los congresos no saben que existen. Entonces, si hay algo que quisiera destacar respecto a eso y que de verdad que no cuesta nada, me sorprendió mucho cuán simple es que hay que hacer visibles a las personas que pertenecen a estos comités y hacer visible el comité a través de lo que sea. Nosotros usamos algo tan ridículo como un pin, que lo mandamos a hacer así, un pin chiquitito de este porte, que lo usábamos en nuestra solapa, que era así de color morado, que sea comité de ética y buenas prácticas, y la gente te identificaba y se te acercaba a preguntarte cosas chiquititas, cosas más grandes. Eso hace una diferencia, porque no es que tú vayas a cambiar la mentalidad ni que vayas a prevenir nada, pero estás achicando los espacios de acoso y de abuso. Y eso es una medida que de verdad genera un impacto súper grande. Gladys Súper, muchas gracias. Ah. Gladys tiene la palabra y después Daniela. Gracias Seremi, me trasladé, así que estoy acomodando un poquito acá. Quiero, en primer lugar, agradecer la instancia y Seremi, un placer, aún no la conozco personalmente, pero qué bueno poder participar, por último, para poder conocerla virtualmente. Quiero agradecer esta instancia porque creo que justamente como ya lo dijeron en un momento, creo que actividades como esta, lo decía Anita, es fundamental para poder generar las redes que tanto hacen comunidad y es lo que realmente hace una sociedad desarrollada para poder avanzar en todos los aspectos. Así que de verdad muchas gracias por esto y porque podemos visualizar también lo que existe en las otras regiones. O sea, nosotros siempre hablamos como macro zona norte y muchas veces estamos centralizados acá nosotros en Antofagasta y nos vemos más allá. Entonces, esta instancia para nosotros conocer a Ana y lo que está haciendo de verdad que es súper importante y creo que en eso la visión de nuestra Seremi Romina, ¿no es cierto?, Figueroa, que ha llegado con todas estas ganas de poder poner esto en la palestra, creo que da muy buen resultado. Así que eso agradecerlo de todas maneras para poder generar redes ya interregionales, creo que es súper importante. Y también coincido con el tema de replicarlo, así como se han replicado ya en diferentes congresos disciplinares. El tema de la divulgación científica, creo que diferentes instrumentos son importantes. Dejar de que estos congresos sean súper cerrados a ver temáticas súper técnicas y temáticas que son para claustros, en realidad, sino que puedan participar dentro de su formación integral los estudiantes de pregrado, que ahí hay muchas aristas que pueden visualizar. Así que creo que es súper importante lo que se está haciendo y yo quiero hacer una reflexión que todo este rato estaba tratando, digamos, de ordenar la idea, que soy súper dispersa, creo que igual no va a salir muy ordenado, pero tiene que ver con que yo, si bien es cierto, soy formada científicamente y, bueno, veo hartas caras conocidas y que en realidad conocen un poquito de mi trayectoria. Yo he realizado investigación científica por muchos años en el área de las ciencias del mar y de microbiología marina y acuática en los últimos años, que tiene que ver con el tema de los salares, pero mi mayor tiempo y mi mayor dedicación hace ya más de 20 años con respecto a la comunicación pública de las ciencias.
Y en ese sentido, creo que hay algo súper interesante que se da, que es que en investigación, y todas las que hemos hecho investigación, hemos visto estas brechas de género súper fuertes. Sin embargo, en lo que es comunicación científica, se ve lo contrario. Como lo decía Rosy, que parece que Rosy ya no está, pero como lo decía Rosy, yo justamente estoy en estos momentos en el cargo de secretaria general de la Chipec y estamos haciendo un catastro donde nos hemos dado cuenta que somos mucho más mujeres dentro de quienes estamos interesados en comunicar ciencia que los hombres. Sin embargo, cuando nosotros nos vemos en su conjunto, los hombres, esa cosa como muy fuerte, ¿no? De mucha seguridad, mucho posicionamiento del hombre no se ve. Que la gran mayoría de mujeres en los comunicadores de la ciencia. Pero cuando vamos a las estadísticas vemos que somos mucho más mujeres. Entonces, creo que es algo súper interesante de analizar ahí, que desde que yo me dedico a esto, que son más de 20 años, a la comunicación pública de la ciencia, cuando a nadie le importaba comunicar ciencia, y partíamos siendo las personas que no publicábamos y que andábamos jugando en las escuelas haciendo divulgación científica, porque así era el estigma, éramos investigadores malos y no hacíamos investigación. Creo que hay como una necesidad, y lo dije en mi charla TED, Carolina, si es que no la has visto todavía, en una conversación, Carolina Cobillos, doctora Carolina Cobillos, en una conversación que tuvimos ambas en una oportunidad, ella me decía de que puede ser la necesidad, esto que va entre las venas de nosotros de ser, digamos, hijas de padres o madres educadoras, la necesidad muchas veces de poder comunicar y traspasar el conocimiento, no solamente el de nosotras, sino que también de otros, me decía la doctora Cubillo, y que yo me dio mucho sentido. Entonces, creo por un lado va eso, pero también como mujer nos da ese sentido de que es súper importante y valorar lo que es la comunicación científica, que en este último tiempo se ha entendido, gracias a Dios, de que realmente, gracias a Dios, digo gracias al esfuerzo y todo el trabajo que se ha hecho durante más de 20 años para que se identifique como un eje que es fundamental para el desarrollo científico y tecnológico. Entonces, ahí hay algo que se ve como que la mujer sale más y el hombre es como más, en el fondo, este patriarcado dentro de los laboratorios es generar conocimiento porque es más, le digo, ¿no es cierto?, intelectual, pero ahí la mujer hay un nicho súper importante que es comunicar lo que se está haciendo. Y creo que ahí hay una fortaleza sumamente grande como red. Como red somos nosotras, siendo además que se ve que hay muchas mujeres, en poder visibilizar a cada una de las científicas que está desarrollando ciencia, está avanzando en muchos descubrimientos y ciencia, tecnología, y que muchas veces está al alero de grupos liderados por hombres. Pero ahí está la labor nuestra. Cada una en esta red poder visibilizar de alguna forma, ya sea en esta instancia, ya sea con algún producto, en lo que sea, o simplemente, digamos, en alguna reunión, pero poder posicionarnos a través de la visibilización continua de quienes formamos esta red de mujeres que estamos tanto en la región de Atacama, la región de Antofagasta como macrozona, para poder visibilizarnos y poder ir posicionando cada día más. Eso. Muchas gracias. Está Daniela, que venía con la palabra. Hola a todas, buenas tardes. Y a Santiago. Santiago. Eh, bueno, quería agradecer también la invitación, la instancia, y iba a hacer una pregunta muy concreta, Ana, pero me tomo un poco de lo que dice Gladys, con quien hemos tenido el honor de trabajar juntas varios años también, y es súper entretenido. Y es cierto, somos más las mujeres las que comunicamos, las que estamos más dedicadas a tratar de hacer divulgación, y hay ese estigma de que uno no está haciendo ciencia, de que, ya como tú no podías, dedícate a eso. Entonces, o las mujeres son las jefas de carrera, yo tuve 2 profesoras solamente en mi formación, no tuve más profesoras, todas las otras eran hombres. Entonces, hay que fortalecer todo eso, y que bueno que hoy en día también la comunicación, la divulgación se está viendo más potente y no menospreciando. Y hoy en día también se está tomando fuerte desde la NID, el área de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que se está
viendo muy fortalecido también con mujeres, y creo que es un nicho bien fuerte en el que quizás tenemos que posicionarnos, y quizás por algún momento nos vieron a huevo por hacer eso, es el momento quizás de darle más power, hacer una red más fuerte de colaboración y trabajar de esta forma interdisciplinaria y transdisciplinaria entre todas, porque aquí habemos de muchas áreas distintas, y creo que es el momento de agradecer esta instancia de la Ceremi, de crear esta nueva red que yo creo que es muy buena y muy necesaria para nuestra zona. Yo creo que es justa y necesaria. Y qué bueno que haya llegado con esta nueva visión para potenciarnos un poco más a las mujeres que hemos estado un poco más postergadas. Y mi pregunta específica, Anita, era ¿cómo implementaron perdón, se me olvidó el comportamiento, la conducta? Lo hicieron desde el protocolo de conducta. Lo hicieron desde el momento, porque nosotros vamos a tener el primer congreso de salares y ecosistema alto andino. Entonces, lo hicieron desde el momento en que las personas se empiezan a inscribir, lo empezaron a visibilizar, o llegado el momento del congreso, ahí lo dieron a conocer. ¿Cómo más o menos fue el proceso de esto para que nosotros lo podamos ir incorporando desde ya en nuestro congreso? Eso es, gracias. Hola Daniela, mucho gusto. Mira, nosotros desde que tomamos la organización del Congreso, y era parte de un grupo más grande, ¿no? Que estaba liderando este Congreso, desde ese momento visualizamos la creación de este código de conducta y de un comité de ética que reforzara el cumplimiento de ese código. Y esto lo socializamos desde bien temprano. Si bien los lineamientos más específicos del código y especialmente del comité fueron más posteriores, pero previos al Congreso, sí para ser bien concreta, desde la primera circular del Congreso, ya estábamos hablando que va a haber un código de conducta y que iba a haber una dedicación para que ese código se cumpla. Y delineamos que iba a involucrar áreas como que iba a prevenir intentar prevenir el acoso, la violencia y generar un ambiente profesional y seguro para todos y todas en los distintos estados de carrera. Eso por un lado. También lo socializamos en reuniones presenciales de la Sociedad Paleontológica, y aquí lo quiero decir bien abiertamente y descarnadamente. Hubo una posición férrea a que tuviésemos un código de conducta. Para ciertas personas esto fue, pero lo peor que se le podría hacer a la paleontología chilena, en el que vamos a estar coartando casi que las libertades de expresión, como si el acoso fuera parte de la libertad de expresión. A ese nivel a esa bajeza llegamos. Pero, y lo menciono acá para ser transparente de que estas situaciones pueden pasar, ¿ya? Pero aún así, y bueno, y muchas de estas personas no asistieron porque sintieron que fue una transgresión de sus derechos fundamentales ya a un nivel ridículo. Entonces, hubo una marginación de ciertas personas como asistentes, pero aún así nosotros perseveramos y lo implementamos. Entonces, en cada circular, desde la circular 1, fuimos avanzando en los detalles, y ya para la tercera circular, que es la general, en este caso fue la última antes del Congreso, cerca de un mes antes, ¿no? Ya teníamos delineado no solo el código, pero también ya el comité. Y creo que es súper importante que cuando ustedes, o sea, digo ustedes por la pregunta, pero en general, creo que es súper importante, basado en nuestra experiencia, que una vez que se abra el registro, que la gente empiece a pagar, en el caso de que se ha pagado el Congreso, desde ese momento, ustedes, es tan simple como poner al pagar, como términos y condiciones, al pagar y hacer clic acá, adhiero al código de conducta que ya está socializado, etc. Entonces ahí ya, si bien cada sociedad científica tiene sus propios reglamentos internos, legales y no legales, prácticos y no prácticos, creo que el tener esta vinculación de aceptarlo activamente a través de un clic ya lo hace un poco más vinculante y lo hace más real y concreto.
¿ya? Entonces ahí, dependiendo de los estatutos de cada organización, pueden implementar sanciones como ya aceptaste a través de Google Click que esto es real, puedes implementar sanciones como ya te desvinculamos del Congreso, te vamos a pedir amablemente que te retires, etcétera, etcétera. Entonces, pero creo que eso es un paso súper importante de tener en cuenta. Muchas gracias, Anita, te pasaste. Carolina estaba levantando la mano y después vamos con Catalina. Ok. Bueno, primero que todo agradezco a Seremi y a Daniela por la invitación. La verdad que, y a Ana también por todo. La presentación fue bastante clara. Y la verdad es que es como uno ve sus pasos y se va acordando de cosas que han pasado durante esta carrera científica. Entonces ahí uno, como lo decía Ana al principio, uno ve que no es algo personal, sino que al final es algo que a todos nos ha pasado, pero que quizás lo hemos silenciado o lo hemos normalizado en su momento. Con respecto a esto, me sale una consulta bastante concreta, que es porque, claro, como dice Daniela, nosotros estamos organizando el primer Congreso de Salares, que va a ser en noviembre de este año, entonces queremos también implementar muchas de estas cosas. Y una de las cosas que más me llama la atención, que hablas de la moderación efectiva. Yo creo que a todas, que la que estamos aquí, nos ha pasado que cuando hemos estado presentando algo, hemos tenido casos de violencia o agresividades de personas. Pueden ser tanto mujeres como varones. En este caso yo pensaría que no va por género. Entonces, sin embargo, algo que a mí me causa bastante temor es como someter a las nuevas estudiantes a eso, porque uno le incentiva, ya, ¿sabes qué? Presenta un póster, presenta una presentación y todas las cosas, pero tú también como profesora no puedes en este momento, quizá ahora con los protocolos, garantizar un lugar seguro para que no sea violentada. Entonces la pregunta concreta, por ejemplo, es ¿cómo uno puede hacer esta moderación efectiva en la sesión de preguntas? O sea, no sé si estará a cargo una persona aparte, porque yo entiendo, nosotros como científicos en los congresos hacemos de todo, organizamos, estamos viendo el coffee break, estamos viendo la presentación y todo esto. Entonces quizás sumarle además una moderación efectiva que encuentro que es necesario, no sé si será mejor o la implementación que sea otra persona, no sé, una psicóloga o algo que pueda aportar a esto. La verdad, te pregunto porque desde la ignorancia me gustaría verlo para poder implementarlo también en el Congreso Salares. Eso, gracias. Hola Carolina, uy, esa es una gran pregunta. Sí, pues cuando se están organizando congresos uno hace todo, uno hace desde el coffee break, que los baños funcionen, hasta que literal todo. Y agregarle otra cosa más suena ya demasiado. Pero ya, creo que acciones tan prácticas como reunirse con las moderadoras con anticipación y tener una conversación en torno a qué es moderar, creo que es un gran paso. Y que no necesariamente ustedes tengan que liderarlo, pero sí designar quizás un subcomité dedicado a eso. ¿Y por qué lo digo? Porque al menos en mi experiencia y en pasado en otras experiencias de personas que conozco, la primera vez que moderamos una sesión éramos súper chicas y no teníamos idea de en qué consistía la moderación y es como que te llegas ahí, te pones y como que las cosas pasan. Entonces, y más encima tienes que moderar a personas que van 30 años más adelante que uno y cómo cortarlo. Entonces creo que ahí parte de la solución, si bien esto no es una solución única, creo que es hacer una conversación entre las personas que se están voluntariando para ser moderadores y más o menos explicarles el rol, las capacidades, identificar ciertas cosas en las preguntas, poder replantear las preguntas, porque una de las cosas que también suceden es que las personas no solo pueden ser hostiles, pero también en cómo plantean las preguntas, no es una pregunta, es más bien un comentario. Entonces, esas típicas cosas que pasan, quizás con un poquito, una conversación previa con todas las personas que están moderando, que puedan enfrentarse a eso, enseñarles algunos tips o mostrar algunos tips para reformular preguntas, detectar hostilidad, detectar ciertas palabras claves para poder de cierta forma filtrar eso a la persona que está ahí, que tiene que responderla. Por otro lado, también creo que acciones que van un poco escindidas a lo largo del Congreso, que tiene con reducir los espacios a la hostilidad.
O sea, una vez que uno tiene este comité en estos espacios, los de coffee break, en espacios entre charlas, siempre tener esta slide o esta diapo diciendo hay tolerancia cero a la hostilidad, bla, bla, bla. Eso también va reduciendo los espacios porque hace que las personas se sientan incómodas, como que se sientan como, chucha, perdón, perdón, chuta, me están como observando, como que hay una observación. Y también en la parte de los pósters, al menos para mí, yo lo he vivido como víctima también, y como persona que también ha sido testigo de esto, es que es súper importante que en estos comités o en esta, ya que estamos delineando comités de buena práctica, es enfatizar el rol de la observación activa. Uno nunca va a evitar, y creo que es inseguro y contraproducente decir uno va a prevenir que las cosas pasen, pero sí al tener un rol más activo de observadora, uno puede de cierta forma prevenir o detectar el escalamiento y prevenir que esto llegue a una situación que victimice o revictimice a alguien. Entonces, si uno estar ahí atento, o sea, si en una situación de póster, a pesar de que no sea mi póster ni el póster de mi estudiante o lo quien sea, pero uno puede estar atento, oye, pero ciertas palabras que son hostiles, un poco tóxicas, o ambientes que son palpables, uno puede percibir eso, estar ahí activa, quizás si uno no se siente segura para interceder o meterse en esa conversación, sí contactar a alguien que uno ya identifica a través del rol o de los pines que tiene de los comités para que esa persona interceda, estar con esta persona para que hayan testigos o de cierta forma ir acompañando esto y que no se genere este aislamiento que los victimarios siempre prefieren para actuar. Pero bueno, creo que hay muchas cosas que dependen mucho de la disciplina en la que uno se está desenvolviendo, del ambiente. Por supuesto, la paleontología es muy distinta, yo creo, a la metalurgia y a otras áreas, al tema biología de los salares, etc. Pero ahí hay que ciertas cositas ir detallitos, como la observación activa, entrenamiento previo a las moderadoras, puede servir. Y lo último, no me quiero alargar, pero también lo último que lo encontramos súper interesante es que instaurar talleres previos al Congreso, mini talleres de media hora, una hora, dedicados a las estudiantes, porque para muchos estudiantes su congreso es el primer congreso al que han asistido en su vida. Entonces, no conocen cuál es la cultura del congreso, qué se hace en un congreso. Entonces, si nosotros lo hicimos, generar estas charlitas pequeñas por parte de una persona que quiera voluntariar su tiempo para hacerlo, mostrarle estas normas explícitas e implícitas de cómo funciona el Congreso, también los va a preparar para sobrevivir a estas posibles hostilidades a las que se tengan que enfrentar. Creo que eso también ayuda bastante. Muchas gracias, Anita. Perdón, Dani. Vamos con las últimas dos manos que tenemos levantadas, que es Catalina y Jocelyn, y luego vamos al cierre. Ya, perfecto. ¿Me escuchan? Ya, mi nombre es Catalina Paricio, trabajo con Gabriela Reyes en el congreso en el doctorado de minería de la UCN, y que comentó que también vamos a tener nuestro primer congreso científico y de mina y metalurgia en noviembre. Agradecer, como todas, la explicación de Anita. Muchas gracias por tu experiencia. Y específicamente mi pregunta va a la Seremi o a Daniela, porque alcancé a notar solamente dos nombres de quienes componen este comité. El directorio, perdón, porque alcancé a notar a Rosy y a Gladys. ¿Quiénes más componen este grupo? Esa era específicamente la pregunta. Hola, Catalina, muchas gracias por esa pregunta, y la verdad es que esto está en construcción y van a ser todas las voces femeninas expertas que quieran participar. Y en ese sentido hay que ser súper claro, y va a quedar ahí en el formulario, que hay que tener disponibilidad.
no es solo entregar el contacto, hay que tener disponibilidad para poder atender estas preguntas, poder responderla oportunamente. Hay una cosa que Gladys también ahí me puede apoyar con esa información, la prensa es de información al instante. Por lo tanto, muchas veces sucede que los tiempos de respuesta de los científicos no van al mismo ritmo que va la prensa. Y en ese sentido es importante ser súper claro, y esas son tips y cosas que se van a compartir para el grupo que se conforme, en el que se les debe indicar de antes, si tengo disponibilidad para responder, o sabes que mi tiempo de respuesta va a ser de X tiempo. Eso no significa que no puedas participar para otras cosas, pero sí de hacer un espacio muy claro y honesto para con ellos y no generarles falsas expectativas. Por lo tanto, Catalina, esto va a estar abierto para todos. El 1 de abril se abre el formulario, así que las invito, aprovechando tu pregunta, a que en esto que nos comentaba Anita, en esta presentación que ha hecho, ustedes sean también portavoces y nos ayuden a llevar esta oportunidad a la mayor cantidad de mujeres que quieran ser parte de este directorio, que no solo va a servir para poder estar visibles en la prensa y que el resto de la comunidad sepa que hay mujeres trabajando en ello, sino que también va a ser el espacio en donde otras investigadoras van a poder hojear este directorio y van a tener una vía de comunicación directa para con ustedes o quienes quieran participar. Y a su vez también de otros espacios, de repente las mismas escuelas también van a querer comunicarse con ustedes y ahí van a estar disponibles personas que ahora nadie sabe cómo llegar a ellas porque muchas veces no saben ni siquiera que existen, o áreas que no saben que se están investigando, que es otra parte que también sucede mucho. Hay áreas de la ciencia que generan mucha investigación, pero no son conocidas. Así que ahí va la respuesta. Y ahora vamos con Jocelyn. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, yo Súper. La verdad quería agradecer la invitación y agradecer también la valiosa información que nos entregó Anita, que me aportó mucho. Yo creo que miramos las brejas, pero también es importante mirar o cuánto estamos avanzando, por ejemplo, con el Código de Conducta ya para el Congreso, y a nivel de Chile, igual quería compartir una cosa que está en línea, pero tengo acá en físico, que es una cosa que fue lanzado este año, que es un Código de Conducta para las expediciones científicas a la Antártica. Ningún otro país ha desarrollado eso y Chile fue pionero. Esa información está en línea y yo creo que muchas de esas informaciones que están en ese código de conducta son parecidas con lo que fue desarrollado. El Congreso desarrolló antes, ¿cierto? Pero son parecidas con lo que fue desarrollado por el Congreso, entonces es algo que puede ser consultado de igual manera. Y yo estoy muy contenta, la verdad, de poder conocerlas en línea, pero para pensar en herramientas de cómo avanzar y como muy bien habló Anita, romper ese techo de vidrio que hoy aún es una realidad. Súper, muchas gracias Jocelyn por tu comentario también. Y bueno, ya vamos a ir cerrando. No sé si Seremi quiere mencionar, finalizar con algún mensajito, alguna palabra. Sí. Primero, muchas gracias a todas por su atención, muchas gracias por sus palabras. Para nosotros como equipo es muy importante saber cuál es la respuesta de la comunidad que nos está escuchando y si es efectivo seguir avanzando en esta área para la región de Antofagasta y Atacama, y veo que sí. Por lo tanto, las voy a dejar cordialmente invitadas a la mesa de género y a que sigamos construyendo espacios mucho más equitativos para todos y todas, y queremos más y mejor ciencia y también ciencia con pertinencia territorial. Así que creemos que es importante que se generen puentes para la comunidad y también dejarles la puerta abierta para que puedan comunicarse con nosotros cuando requieran apoyo, sobre todo en temáticas que tienen que ver con género. Que muchas gracias
a cada una por el espacio de tiempo que brindaron para conversar y para reflexionar. Y muchas gracias a nuestra expositora, Ana Valenzuela, que sin duda es un gran aporte con esta línea extra que lleva dentro de su investigación. Así que muy agradecida. Y no nos podemos retirar antes de tener una fotografía oficial de esta jornada, así es que les voy a pedir que activen sus cámaras y podamos compartir esa sonrisa generosa para poder obtener esta captura tan bonita de esta jornada que inicia hoy y que esperamos después en el futuro se transforme en un trabajo colaborativo para combatir las brechas, para generar espacios más inclusivos en la academia, en la investigación. Ya, así es que voy ahora 1, 2 y 3. Voy con otra. Un segundo, un segundo. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Que estén muy bien. Gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao, Chao. gracias. Gracias, chao. Ay, no sé qué pasó. Me estaba muriendo así, no me podía parar para ver. Está grabando, ¿qué? Pero está... Yo la puedo detener, yo la puedo detener. Ah, ya detengo la... Sí.